Hola a todos. Vamos a empezar a trabajar con el capítulo número 5 del libro texto que estamos utilizando. El capítulo 5 trata acerca del lenguaje matemática. En la sección número uno tenemos eh, el título de esta sección es Todo es una expresión. Bueno, y en la subsección 1.1 se da una descripción, digamos así, de lo que son los átomos y en la 1.2 de lo que son las expresiones. Con respecto a esto, he preparado por acá un diagrama aquí, en el que, bueno, estoy indicando aquí, pues, de acuerdo a lo que nos dice el autor, un átomo puede ser un símbolo, un número o una cadena. Con respecto a los símbolos, puede ser una palabra como por ejemplo bar, o una palabra acompañada de un número entero, por ejemplo bar 1. O también podría incluirse el carácter dólar. Bueno, por lo general se usa el carácter dólar cuando queremos evitar que haya conflicto entre alguna variable que nosotros estamos utilizando dentro de un programa y pues no queremos que sea alterada por un usuario que por alguna casualidad asigne o utilice este nombre para asignar algún valor fuera del programa y que se presente alguna dificultad luego. Bueno, en algún momento explicaré algo de esto. En cuanto a los números, solamente se consideran átomos aquellos números que son enteros o reales. Según nos dice acá el autor, cualquier otro tipo de número no es considerado un átomo. Ya luego se explicará por qué. Y con respecto a las cadenas, pues son aquellas que van acompañadas o que van eh, entre comillas. Por ejemplo, una palabra, entre comillas, esto es considerado una cadena. Bueno, esto es lo que respecta a átomos. Es importante conocer esto. Y luego viene lo que está en la subsección 1.2, que es expresiones. Y también el autor pues, nos da una definición. Nos dice que expresión puede ser un átomo o un, una secuencia de caracteres como esta que estoy indicando aquí en el segundo recuadro, o en el recuadro que está a la derecha. Aquí espero que puedan apreciar, o aquí después de la flecha, espero que puedan apreciar el cursor del mouse. Y que pues tiene esto de acá, esta F, que el autor le llama head. Bueno, también el software matemática se refiere a esto como head. Y los corchetes, esto es algo importante. Y luego una sucesión pues de podríamos decir aquí, de entes que pueden ser átomos o también expresiones otra vez, como por ejemplo lo que está acá abajo, ¿no? Aquí tenemos una expresión constituida por el head, los corchetes, luego viene un símbolo, el símbolo X, el símbolo Y, perdón, el símbolo X, que es un átomo. Luego acá el segundo elemento sería otra expresión, cuyo head es el Y, otra vez los corchetes, el símbolo W1, miren que está acompañado de un entero, como les había indicado antes, y el símbolo W2, y luego otro símbolo, Z en este caso, ¿no? Entonces, es lo que nos dice más adelante el autor, eh, es lo que nos indica más adelante el autor con respecto a lo que son las expresiones. Nos dice pues que una expresión puede estar constituida por subexpresiones o en todo caso por la combinación de átomos con expresiones.
Luego nos dan acá el significado de expresiones, pues, ¿no? En la sección 1.22, porque en la sección 1.21 narra más o menos lo que les he resumido aquí con este cuadro y en esta segunda parte específicamente. Y en la subsección, perdón, 1.22 nos dice significado de expresiones. Vamos a ver un poco de esto. A ver. Acá tenemos en matemática. Y pues tenemos acá la interpretación y un ejemplo. Bueno, cuando la expresión pues se interpreta como una función y con su respectivo argumento, entonces el head, el f que les había indicado acá, aquí, vendría a ser en este caso sin, ¿no? Y el argumento pues x, un átomo, el átomo x. De ahí tendríamos pues eh, una expresión que es interpretada como una función. Luego tenemos una expresión interpretada como un comando y con su respectivo argumento. Por ejemplo, en este caso el head vendría a ser ya no sin, sino expand. Aquí están los corchetes infaltables, así como acá también, se dan cuenta. Y el argumento que vendría a ser en este caso x más 10 más y, perdón, elevado a la 10. Ahí está, ¿no? Luego tenemos una expresión interpretada como un operador, en este caso el head es plus, ya no es sin ni expand, sino plus, x, y, en este caso hay dos argumentos que son símbolos, y pues es interpretado como la suma de x con y. Y luego otra interpretación que es como un tipo con sus respectivas partes. Bueno, el anterior fue el operador con sus operandos. La siguiente interpretación es como un tipo, el tipo lista, con sus partes, que vendrían a ser los elementos de la lista. Ajá. Y ahí está, pues, ¿no? Matemática lo procesa y lo presenta con las llavecitas, que es usual, bueno, esta forma de representar las listas en matemática. Luego por acá nos narran que en esencia pues no hay mucha diferencia entre una y otra cosa, más bien la diferencia es la que uno mismo le da. Por eso es que a veces cuando yo explico suelo decir comando, función, eh, de alguna manera mezclo estos términos porque en esencia pues viene a ser una expresión con su respectivo head y los elementos que van entre los corchetes, que podrían ser átomos, como vuelvo a repetir, o expresiones. Otra cosa acá. En la sección 1.23 tenemos formas de expresiones. Por decir la expresión ABC, que es un símbolo. Y para eso nos presentan aquí a nosotros un comando, que es el comando full form, que permite descubrir, o sí podríamos decir descubrir, o desvelar la, la forma en que el núcleo de matemática está recibiendo o interpretando una expresión. Por ejemplo, por eso que he hecho acá este otro diagrama, a ver si lo vemos aquí. Aquí está. Por ejemplo, bueno, en este diagrama, que es un diagrama simple, aquí tenemos
el núcleo de matemática llamado kernel, que es el que realmente procesa y realiza las operaciones, el front-end, que vendría a ser en este caso el notebook en el cual nosotros digitamos las diversas operaciones o expresiones o qué sé yo, lo que queramos hacer, con los simbolitos que pues como por ejemplo este X cubo, que se parecen mucho a los símbolos o a la forma en que escribimos nosotros con lápiz y papel. Y acá pues nosotros, ¿no? El ser humano que interactúa con el front-end, y el front-end lleva, o la interfaz que se le suele llamar, lleva la información al núcleo, es procesada y otra vez regresa, es transformada en el front-end y se nos presenta a nosotros de una manera que sea fácil de interpretar, casi similar a la forma en que los seres humanos escribimos los diferentes, las diferentes operaciones o símbolos matemáticos. Por decir acá, como ya vimos hace un rato, ¿no? Plus, que vendría a ser el head, los corchetes y estos dos símbolos XY, pues en el front-end no se presenta así, sino que nosotros trabajamos mediante el teclado, ingresamos X más Y. Esto es transformado y el núcleo lo lee como plus XY. Acá con el teclado ingresamos X, control 6, 3, que ya les he dicho que control 6 en un video anterior es para ingresar la potencia. Entonces X al cubo. Y es transformado en el núcleo para ser trabajado como power, el head power, llaves y los símbolos X, 3. Y así también como la lista, por ejemplo, nosotros ingresamos con llaves, ya lo vimos antes, y el núcleo lo procesa como list ABC. ¿Ok? Entonces, una cosa es la estructura que es trabajada por el núcleo y otra cosa es lo que el front-end nos permite a nosotros visualizar e ingresar también para facilitarnos la comprensión o la lectura de los datos que estamos trabajando. Bueno, entonces acá con full form nosotros podemos averiguar cómo es que el núcleo está interpretando una cierta expresión que nosotros queremos manipular o ingresar. Por ejemplo, ABC. Nosotros acá le colocamos full form. Bueno, lo devuelve como ABC. Cuando la expresión es devuelta o lo que estamos digitando es devuelto tal cual, quiere decir que se trata de un átomo, ¿no? En este caso es un símbolo. Pues es un átomo según lo que hemos visto en el diagrama que les mostré acá y según lo que dice pues el autor del libro. Ya saben que este diagrama está basado en lo que explica el autor, ¿no? Un átomo es un símbolo, un número o una cadena. Bueno, entonces aquí tenemos un símbolo. Por ejemplo, si ingresamos un número entero, como en este caso 27, lo devuelve igual, o sea que se trata también de un símbolo. Si ingresamos un número real, por ejemplo 2735, lo devuelve igual, bueno, salvo por este detalle, que es una forma en que en matemática manipula los números reales, pero igual se trata de un símbolo. Una cadena, por ejemplo, full form, lo devuelve tal cual con sus respectivas comillas. Miren la diferencia. Acá no se puede confundir esto con una cadena porque no tiene las comillas. Cuando uno le pide a matemática con el full form que lo muestre en la forma desarrollada, de tal manera o tal cual es entendida por el núcleo, por el kernel. La diferencia es que acá devuelve las comillas y en el caso anterior no, pues porque acá no se trata de una cadena. Y luego
¿Por qué un número, por ejemplo, un número real es considerado símbolo y un número racional no? Entonces acá ingresamos 3 cuartos. De esa manera, si gustan, o si no, utilizan el Control Shift Entre para ingresarlo así como fracción. Y ya no es un símbolo, sino que ya tiene un head, en este caso racional, los corchetes y un par de símbolos, el 3 y el 4. Entonces ya no se trata pues de un símbolo, ya no es un átomo, y en este caso viene a ser una expresión, según lo que nos ha indicado aquí el autor. Un número complejo tampoco, por ejemplo 3 más 5i, ojo que debe ser una i mayúscula, eh, no es un, un átomo, no es un símbolo, tampoco es un átomo, sino más bien es una expresión que pues tiene su head complex, en este caso los corchetes y dos, estos sí son átomos, el 3 y el 5, ¿no? Pero todo lo que hemos ingresado pues es una expresión, ya no es un átomo. Está conformada en su interior acá por dos átomos, sí, pero no es un átomo. Bueno, entonces esto es bastante interesante. Después cuando pasemos a la programación van a ver la utilidad de todo esto. Luego tenemos acá que el autor nos muestra más expresiones, en este caso sí son expresiones, porque ustedes pueden ahí probar, por ejemplo, si utilizan el full form para x más y más z, tenemos que se trata, pues como ustedes ven, de una expresión con su head, los corchetes y los átomos x, y y z que están después o comprendidos entre los corchetes. De modo similar, podemos probar con x espacio y espacio z, recuerden, porque si no lo interpreta como en el caso de ABC, lo interpreta como un símbolo, ¿no? El símbolo, bueno, como un átomo, que es un símbolo constituido por las letras ABC. Y en el caso de acá, cuando le ponemos el espacio, pues ya lo devuelve como un producto, pero en realidad el núcleo lo interpreta como una expresión con su head times y los corchetes y pues los átomos X, Y y Z, ¿no? Que son también símbolos, según lo que hemos visto anteriormente en el diagrama y lo que explica el autor del libro. Bueno, y así, por ejemplo, pueden ustedes probar aquí con los demás ejemplos del libro. X menos Y, por ejemplo, miren ustedes, esto es más elaborado, pues, ¿no? Es, como les había mencionado acá, aquí en esta última parte, aquí tenemos una expresión que forma parte de otra expresión. La primera expresión pues tiene su head plus, sus corchetes, y aquí hay un átomo, que es un símbolo, y el otro elemento pues es a su vez otra expresión con su head times, el átomo menos uno, que es un número en este caso, un número entero, y el otro átomo Y, que es un símbolo. ¿Ya? También pues vamos a probar con x a la n, igual, se trata de una expresión, el head es power, y pues tenemos acá el átomo X y el átomo N, ambos son símbolos. Después también tenemos acá el X entre Y, por ejemplo.
Aquí tenemos también, como en el caso anterior, una expresión que forma parte de otra expresión. El head acá es times, tenemos aquí un símbolo, bueno, un átomo que es un símbolo, y luego otra expresión cuyo head es power. Su elemento primero es un átomo, símbolo, y el otro también es un átomo, que es un número en este caso, un número entero. ¿Ok? Y para culminar, pues probamos con el último ejemplo que nos presentan acá. Ahí está. El x, y, z con sus llaves, que es también una expresión cuyo head es list y sus elementos pues son átomos que vienen a ser símbolos. Después, bueno, también ya pues acá hay algo más elaborado todavía. Por ejemplo, cuando indicamos el producto escalar de este par de vectores, podríamos decir así, ¿no? Son listas constituidas cada uno por dos elementos, pero cuando se trabaja el álgebra lineal con el matemática, pues esto se interpreta también como vector, y aquí se está indicando con este punto o se le indica al matemática, se le pide en todo caso, que devuelva el producto escalar de estos dos vectores. Entonces, si lo hacemos así, pues nos devuelve 2a más 3b. Pero si le ponemos full form, pues nos devuelve esto de acá. Bueno, en realidad lo que está devolviendo aquí es el resultado. O sea, a ver, voy a explicarlo esto, porque está muy diferente de lo que tiene el libro. No quiero que haya confusión. Entonces lo que nos está devolviendo aquí es el full form de este resultado, ¿no? Ahí está. De lo que resulta al operar, más no el full form de la expresión inicial. Eso es diferente. Por eso es que está acá, bueno, el producto de 2 con A está aquí como una expresión que forma parte de la expresión cuyo head es plus. Y 3 por B está también como una expresión cuyo head es times, igual que la anterior, y que forma parte también de la expresión cuyo head es plus, ¿no? Ahora de repente ustedes dirán, pero ¿cómo hago para ver el full form de esto que está acá? Bueno, pues aquí creo que hay un comando que permite dejar sin evaluar una operación. El comando es, eh, a ver, bueno, voy a avanzar un poco y si en caso no recuerdo aquí se los digo. Pues la verdad es que la memoria me falla, pero bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, x menos mayor y, automáticamente ustedes ven que en matemática le coloco una flechita allí. El full form pues nos devuelve la expresión cuyo head es rule y que está pues constituida, como ustedes ven, por estos dos átomos x, y. Y bueno, el otro ejemplo que también aparece allí. Y después, a ver, tenemos más expresiones, por ejemplo, para el igual también, para el menor igual, para el doble igual. Yo creo que aquí hay algo interesante, por ejemplo, para que ustedes vean el full form de x igual y. Bueno, tampoco. Devuelve la asignación. En este caso no lo deja sin operar.
Lo que sí podemos hacer es verificar, porque si yo escribo setxy, a ver, vamos a, si les indiqué cómo reiniciar en matemática para que no haya conflicto. Bueno, igual va a efectuar la asignación, porque es lo que está indicando justamente pues este comando, el comando set. Entonces pues aquí sí va a ser más complicado todavía visualizar el, que aparezca x igual y. Más bien lo que sí podemos apreciar es que efectivamente, si yo quito esto acá, es que efectivamente da lo mismo poner set x y que por ejemplo z igual w, ¿no? Ahí, bueno, he cambiado los símbolos pues para que se vea que no hay conflicto entre estas dos asignaciones, pero básicamente se está viendo que es lo mismo escribir zxy que z igual w. O también podríamos probar acá, por ejemplo, x. Vamos a olvidarnos de la x. A igual 4, por ejemplo. Vamos a poner z de 6. En ambos casos se ha hecho la asignación, porque si yo pongo 7a, va a salir 28. Y si escribo 8b, pues me va a dar 48. O sea, en ambos casos ha funcionado la asignación. Sino que nosotros lo escribimos así, similar a como lo hacemos con el lápiz y papel, y pues el kernel lo interpreta de esta manera, con el comando set. Luego tenemos para menor o igual, por ejemplo, full form a menor o igual que b. No. Perdón, ya como hay asignaciones hechas, está habiendo confusión. Es bueno que aparezca esto porque así les explico que cuando haya este caso, o sea, como el A le hemos asignado el valor 4 y al B el valor 6, entonces pues está haciendo la comparación de estos números. Para esto hay que reinicializar otra vez y ahora sí, ahí está. El full form pues es una expresión cuyo head es el sequal y acá los elementos son A y B, pues que son los que estamos utilizando, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una tabla, una lista de más ejemplos que ustedes pueden verificar allí tranquilamente, siguiendo el contenido del libro. Estamos en la página 147 y también en la página 148 siguen más ejemplos todavía. Vamos ahora a trabajar con la subsección 1.2.5, que dice partes de expresiones. Ya recordé el comando. A ver acá, aquí, sino que me parece que también va a aparecer al final. A ver. Ahí está, ¿no? Si usamos este comando, hold, pues, bueno, el detalle es que lo vuelve a mostrar como en la salida, pero sin embargo lo que está dentro de hold o los elementos de hold, pues ya como ustedes ven son los mismos que están aquí en donde estábamos, en la página 147 en la parte superior, que dice pues dot list ab, list 23. Bueno, con hold lo que se le indica al matemática es pues que deje la expresión sin evaluar. No sé si también puede funcionar hold form. Igual devuelve como salida acá. Hay otra hold form, y bueno, a ver, siempre la ayuda es importante, ya les he dicho. Defer creo que era otra, a ver si es que defer nos ayuda un poco más. No, igual lo muestra, ¿no?
lo muestra. Acá al final, bueno, lo interesante es pues que de esta manera tenemos lo que nos está mostrando el autor. Bueno, obviamente pues alguien que ya conoce el lenguaje de matemática más a fondo puede indicar pues que esta expresión equivale a A, B punto 2,3, ¿no? Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que les había dicho. 1.2.5, partes de expresiones. Entonces acá se nos da, por ejemplo, la expresión que se va a almacenar en la variable exp, f de a1, a2, a3, a4. Se culmina con punto y coma para que no aparezca ninguna salida. Ejecutamos, se dan cuenta que cambió de color a azul, que estaba XP, ahora está en color negro porque ya se hizo la asignación o ya se asumió la asignación. Y entonces pues con XP doble corchete, aquí hay que usar doble corchete para invocar un elemento de una expresión, una parte de una expresión. La parte 0 viene a ser pues el head, o sea, en este caso debe aparecer aquí la F como ustedes ven ahí en el libro. Luego la parte 1 será el primer elemento, la parte 2 el segundo, ¿sí? La parte 3 pues el tercero y la parte cuarta el cuarto. Ahí está, ¿no? La parte 0, como les decía, es el head. Luego dice acá que también con los números negativos se puede obtener salidas, pero por ejemplo si ingresamos x menos 4, pues aparecerá más bien la contabilización en orden inverso. En este caso se consideraría menos 1 al 4 a la 4 y menos 4 a la 1. Eso lo podemos mostrar aquí tal como indica el autor del libro, solamente para escribir. Aquí está lo que está indicando el autor. Ok, entonces de esa manera se capturan o se obtienen las partes de una expresión. Luego tenemos acá en la sección 1.26 la estructura de una expresión, bueno, una estructura de árbol o un diagrama de árbol de una cierta expresión, a la cual se le llama xp1, se almacena en esa variable xp1 la expresión es x al cubo más 1 más z al cuadrado. Y como para que no se devuelva ninguna salida, vean ustedes que está en color azul aquí xp1 y cuando presionan simultáneo shift enter pues ya se cambia a color negro, indicando que la asignación ya fue asumida. Y ahora le damos full form a xp1. Entonces tenemos el full form, pues que se trata de una expresión cuyos elementos son dos expresiones y la segunda expresión tiene elementos otra expresión y pues acá sí tiene un átomo, ¿no? Como ya habíamos indicado antes. Ahora si pedimos que se haga un diagrama de árbol con el comando triform a xp1, aquí está. Entonces en matemática pues nos devuelve este diagrama, donde pues acá tenemos el elemento 0, que vendría a ser el head mayor, podríamos decir así,
o el head dominante quizá. Ahí está. Luego en el mismo nivel tenemos estos dos head que son power. Ahora el primer head pues corresponde a una expresión cuyos elementos son el átomo X, que es un símbolo, y el átomo 3, que es un número entero. Luego la segunda expresión pues posee a su vez otra expresión cuyo head es plus y cuyos elementos son el 1, que es un entero, el Z, que es un símbolo, ambos átomos por supuesto, y también un átomo que es un número. Bueno, aquí se muestra en forma lineal, digamos así, y acá está en un diagrama de árbol. Y la forma de obtener los elementos sería, pues, por ejemplo, si le indicamos acá, pues ya saben, ¿no? Expresión 1, 0, pues nos va a salir el plus, que como les decía era el head. Si le ponemos 1, aparece esta primera parte. Aquí pues se ve esto de acá, ¿no? X al cubo. X al cubo. Si queremos de esta primera parte, la primera parte, pues, le añadimos una coma y luego 1 y tendríamos la primera parte de esa primera parte que es la X. Si queremos la segunda parte de esa primera parte, que es el 3, pues le añadimos aquí el 2. Igual para el otro, ¿no? Si quisiéramos la segunda parte, pues todo esto que está acá. ¿Ok? Todo esto. Es todo esto de acá que voy a sombrear. Esto. Bien. Y que aquí en el diagrama de árbol se ve así. Si queremos la primera parte que vendría a ser esto. Esto. Entonces le ponemos 1. Y ahí está. 1 más z. ¿No? Es lo que está aquí en esta parte. Exactamente ahí. Ahora, si de esta segunda parte y de la primera parte queremos la primera parte, pues coma 1 y ahí está el 1. Si queremos la segunda, coma 2 y ahí está la segunda. Y pues si queremos solamente el 2 que está acá en esta ubicación, pues tendríamos que colocarle 1, 2, 2, pues no. Ahí está. Entonces de esa manera capturamos o obtenemos este elemento que está. ¿Ok? Bien. Ahí está. Bueno, luego se nos dan aquí algunas otras indicaciones, pero que ya no, estas ya no son interesantes porque en matemática ya por defecto trae incluidos algunos detalles que permiten visualizar esto sin tener que usar los comandos que se indican aquí. Por eso lo voy a pasar. Y ahora sí, bueno, algunas cositas, detalles de acá. A ver, déjenme ver algo así rápido. Bueno, vamos a pasar a esta otra parte que dice niveles de expresiones. La subsección 1.2.7. Bueno, por ejemplo, el nivel en X1, 2. ¿Quién se encuentra en ese nivel? Eso lo podemos ver más rápido o con mejor detalle o quizá con más facilidad en el diagrama de árbol. ¿No? Este es el nivel, pues, ¿qué nivel es? 0. ¿No? A ver si le ponemos acá el nivel 0. Está en el nivel 0, pues está toda la expresión x cubo, que es la que está controlada por este. Aquí está, miren, x cubo más 1 más z todo al cuadrado, ¿no? Eso está en el nivel 0. En el nivel 1,
En el nivel 1, pues aquí está. Esto que es x cubo, como ustedes pueden ver ahí, estoy indicando con el cursor del mouse y aparece un recuadrito pequeño en la parte inferior que indica x cubo. Y también está el otro que es 1 más z al cuadrado, según lo que también se devuelve acá. En el nivel 2 está el x, el 3, el 1 más z y el 2. Y también tenemos un nivel 3, que es el 1 y el z, ¿no? Bueno, y si no utilizamos llaves, por ejemplo, si le indicamos sin llaves solamente nivel 2, entonces pues nos devuelve todas las salidas hasta el nivel 2. Por ejemplo, aquí tenemos el x, el 3, también el x cubo, el 1 más z, el 2 y el 1 más z todo al cuadrado, ¿no? Todo lo que está aquí especificado en esta parte. Si le ponemos hasta el nivel 3, pues nos va a devolver, incluyendo el 1 más z que están acá en la parte última. O perdón, el 1z, el 1, z, que es estos dos elementos que están aquí. Bien. Bueno, no voy a tampoco entrar en más detalle con esto. No quiero marearlos mucho. Yo creo que con lo que les he indicado es suficiente, porque ya vamos a ver más adelante cómo nos va a servir esto en la programación. Luego tenemos acá manipulación de argumentos. A ver. Luego se enseña a insertar, a borrar, a tomar partes y bueno. Entonces, hasta esta parte me voy a quedar y voy a explicar otra cosa más. Vamos a ver. Les había dicho a los jóvenes que asistieron a esta clase que, pues, si bien es cierto, es interesante poder capturar u obtener los elementos de una lista o de una expresión en todo caso, porque aquí esto es una expresión y acá también esto es una expresión, pues en algunos casos será, si es que uno se acostumbra a usar todo esto, resulta engorroso al momento de realizar la programación. Incluso trabajamos con un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. El ejemplo era, voy a buscar acá en la internet por decir, dice esto, a ver, raíces complejas como vértices de un polígono. Ahí está. Vamos a buscar aquí un ejemplito. Bueno, este es un material que está aquí en la internet. Habla sobre las raíces complejas. Utiliza estas fórmulas que nosotros no vamos a usar si no nos interesa esto de acá. Esto. Que las raíces complejas, si las ubicamos en un plano, por supuesto esto considerando la parte real en el eje de las X y la compleja o imaginaria, perdón, en el eje de las Y, entonces pues esto al final constituyen puntos de un polígono regular, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto. Para eso vamos a crear un programita que nos permita ubicar las raíces complejas de un determinado número, las n raíces complejas de un determinado número, como vértices de un polígono. En este caso tomemos este ejemplo de acá, en el cual se nos da, a ver, las 5 décimas raíces del complejo z igual i. Vamos a comenzar con este ejemplo. Bueno,
Como les decía, las fórmulas de acá no las vamos a usar porque no queremos dilatar el tiempo. Y además utilizaremos un comando que incluye en matemática, que se llama solve. Y acá el número z igual i, solve, y tenemos ya raíces, 5 raíces. Entonces acá hacemos, a ver, y podemos usar la I mayúscula o escape, doble I, escape, y nos da este simbolito que representa la unidad imaginaria. Solve I para W. Ahí está. Bueno, como ustedes ven, pues la salida es en esta forma, que no nos serviría pues para representarla como vértices de un polígono complejo, aunque quizá podamos hacer por aquí algún artificio, pero no deseo entrar todavía en esos detalles, así que vamos a usar acá el NSolve. Ahí está. Allí tenemos claramente pues las, ¿cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, las 5 raíces complejas asociadas a este número z igual i. Entonces nosotros vamos a ver la estructura, miren ustedes acá, en qué son devueltas estas soluciones o estas raíces. Para eso pues vamos a usar acá el comando fullForm. Les comento que si bien es cierto antes hemos usado fullForm de esta manera, también es posible usar, voy a hacerlo aquí nomás, el fullForm así. En realidad cualquier comando de matemática que se pueda utilizar con un solo argumento, ¿no? Pues puede trabajarse de esta manera, con el doble slash y a continuación el nombre del comando. Ahí está. Como ustedes ven, son los mismos resultados. Son los mismos resultados. Es otra forma de aplicar, por decirlo así, un determinado comando. Entonces acá, pues para no escribir mucho y para no marearlos, voy a usar esa otra forma que les acabo de explicar. Ahí está, ¿no? fullForm. Bueno, este está complicadito aquí, ¿ven? List, que es el head dominante. Luego acá tenemos el otro list, que es el head un elemento de ese head dominante. Y luego tenemos el rule. Este rule es a raíz de la flechita. Mejor voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Esto lo mostramos de esta manera y acá lo mostramos. Ahí está. No, el rule es la flechita aquí. Y luego el W. Y finalmente el número complejo, que como ya ustedes saben, pues el núcleo lo recibe de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces imagínense si trabajásemos en matemática con expresiones como esta, pues realmente sería más complicado, ¿no? Para nosotros es más fácil entender esto que está acá. Pero sabemos que el matemática, pues el kernel de matemática está trabajando con esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de aquí pues nosotros podemos colocarle, por ejemplo, a esto vamos a asignarlo a una variable sol. Ahí está. Entonces acá, si ustedes no quieren confundirse de repente, aunque no creo que sea confusión, voy a dejarlo allí mejor nada más. Pero tengan en cuenta que lo que está asignado en la variable es este resultado, ¿ya? Ahí está.
no la salida con full for, sino el resultado original. Ajá. Entonces, si yo ahora en sol digo, o expreso o escribo que quiero obtener el elemento 1 de esta expresión, pues, como ustedes ven, me está devolviendo este elemento 1, ¿no? Ahí está. Luego, pues si yo quisiera el elemento 1, 1, recuerden que aquí hay una list, ¿no? Aquí está, es esta. Esta que está aquí. Entonces, si yo quiero el elemento 1, tendría que obtener rule, que es el W flecha con el complejo. Y justamente eso es lo que obtengo. Ahí está. Y ahora, si yo le aplico otra vez 1, aquí, coma 1, entonces como ya estoy en esta parte, pues voy a obtener ahora sí el W. Eso es. Ajá. Si le aplicase aquí el elemento 2, obtendría pues el complejo de acá. Bueno, ya saben pues que si aquí vuelta o de nuevo escribo 1, pues a ver, parece que ya no quiere entrar más, no quiere separar más. Para specifications, no. Bueno, no, me parece que tiene dificultades para separar aquí en el complejo la parte real y compleja de esa manera. Entonces, miren, esto es, sinceramente pensé que se lo iba a hacer, pero a la vez acabo de recordar que existe un comando para obtener esto. No puede separar en un número complejo, no puede realizar separaciones de la forma en que estamos explicando. Que pues si es que esto no fuese complejo, voy a explicarles acá, ¿no? Lo que yo estoy queriendo obtener aquí es la primera parte de esto. No quiere, no permite. Pero si esto no fuese complejo, fuese por ejemplo, lo voy a ponerle acá, pues sí me daría la primera parte, es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? El head complex está protegido de tal manera que no se puedan separar sus elementos de esta forma, pero sí se pueden separar utilizando acá un comando que se llama re. Ahí está. Y por supuesto la otra parte con el comando i. Ahí está, ¿no? Bueno, son detalles que a veces se pasan desapercibido a uno, pero es bueno que aparezcan aquí para poder explicar algunas cositas más. Entonces ahora sí, ya les expliqué esta parte. Voy a quitar esto. Ahí está. Nos quedamos aquí. Si quisiéramos, aquí tenemos este primer número complejo. Si quisiéramos trabajar con este otro número complejo, entonces, ¿qué tendríamos que cambiar acá? A ver. La parte 1, ahí está, quedaría, no porque estaríamos hablando, no, porque estaríamos hablando de esto. Necesitamos esta parte 2. Aquí le cambiamos. Ahí está, estamos con el segundo número complejo. Pero ojo que está el head dominante aquí es una lista. Ahora entonces aquí le vamos a pedir la parte 1 para que pase el head rule y luego le pedimos la parte 2. Entonces aquí 1 y luego la parte 2. Y ahí está. Ya tenemos el otro número complejo. Y así pues avanzamos un poco acá. Aquí a la parte 3. Este es el tercero que está acá. Luego de esta manera. Disculpen, se abrió esto. Luego de esa manera avanzamos con el cuarto. Y finalmente el quinto. Ahí está. Bueno, entonces de esa manera hemos capturado todos los números complejos. Vean ustedes que todas las raíces complejas, perdón, vean ustedes que acá el 1, 2, el 1, 2 se mantiene constante y solamente está cambiando el primer número, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos aquí pues
los complejos. Luego tendríamos que tomar pues, la parte real y la parte imaginaria de cada uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros ya les expliqué que se hace con im, esto de obtener la parte real y la imaginaria, así que ahora sí vamos a, entonces, a ver, ¿qué nos quedaría aquí? Lo que nos quedaría ya pues es realizar el programito, vamos a ver. Entonces vamos a poner acá un nombre para este programa. No se me ocurre aquí alguno ahorita. Vamos a ponerle n raíces, ¿no? Así, ese nombre. Y n raíces complejas. Entonces voy a poner nrc, mejor. N raíces complejas. Y variables de entrada. ¿Quién va a entrar? El número z, que es este y que está aquí. El número complejo. Pero creo que primero ingresemos el n, que es este exponente, bueno, que viene a ser o que va a indicar en este caso el número de raíces complejas que queremos obtener. Ahora sí, el número complejo. ¿Y qué más? Pues parece que nada más. Aquí el n le indicamos que sea entero. Y el z que sea complejo. Ahí está. ¿Qué más por aquí? Module. Variables locales. Y entonces la variable locales sería, bueno, sol, que ya lo hemos visto acá. Y lo tomamos de tipo, ¿no? Esto es sol, es esto que está acá. Obviamente le hacemos los cambios respectivos. Sol, aquí ya no sería 5 sino n. Aquí no es i sino z. Y por si acaso vaya a haber conflicto, pues colocamos como variable local también el w. Ahí está. Miren el estilo de programación, o sea, primero hemos hecho, digamos así, un análisis, ¿no? O una solución casi manual de esto. Y ahora sí ya lo estamos llevando lo que tenemos como resultado acá. Bueno, esto de aquí pues lo vamos a generar, tendríamos que hacerlo con una tabla. Por el momento me parece que eso es lo más indicado, aunque también podría trabajarse pues de otra manera, pero para que sea entendible en una primera instancia vamos a usar una tabla. Aquí también podemos bajar esto quizá para que nos dé una mejor visión. Y lo que necesitamos en la tabla, pues vamos a requerir dos elementos: la parte real y la parte imaginaria. ¿De quién? De cada uno de estos. Pero aquí, pues según ustedes ven que va cambiando el primer elemento 1, 2, 3, 4, 5, entonces le ponemos i, que sería el contador. Copiamos esto y lo ponemos acá. Si no se quieren confundir un poco con esto, les dije que podían darle más espacio acá sin ningún problema. También aquí. Ahí está. Y ahora sí podríamos bajarlo, tal vez esto, darle otro orden. Ahí creo que está mejor. Y variando desde 1, bueno, el 1 les había explicado también que si es que el contador va a empezar de 1, pues no es necesario ubicarlo. Solamente ubicamos el límite inferior ya no se indica el límite superior, que en este caso es n. Y como aquí van a salir ya pares ordenados, ¿no? A ver, les explico acá. Lo que estamos haciendo es entre llaves, voy a explicarles con el primero. Aquí, ¿no? Este es el primero y entonces estamos indicando así.
ahí está, que nos devuelva pues este es un número complejo, pero cuando le ponemos re, im y entre llaves, pues nos está devolviendo como en forma de par ordenado, ¿no? Esta sería la parte real, la parte compleja, que es la que vamos a ubicar pues en el eje X y en el eje Y. Y así para todos los demás, eso es lo que estamos haciendo aquí con esta tablita. Y como ya salen pares, así como en este caso, entonces voy a usar aquí una variable puntos. Y también la voy a colocar acá como variable local. Esto es punto y coma, siempre. Ojo que aquí es una coma y lo demás sí es punto y coma. Listo, como ya son pares, entonces ahora sí podemos graficar que pues vamos a darle un absolute point, dice 5, creo que es suficiente. Luego point a puntos. Bien, bueno, nrc. Acá le vamos a dar 5 y acá escape WI y ahí está, ¿no? Ahí tenemos, si queremos aquí graphics, podemos añadirle access true de repente. Otra vez hay que presionar shift enter para que sea almacenado este cambio, o sea leído este cambio, y ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos con los ejes que ya es un gráfico más parecido al que tenemos acá. Ok, ahí están los puntitos. Y por supuesto podemos probarlo con otro número. Por ejemplo, y más. A ver, un número complejo, 2 más 3, sí, por decir, ¿no? Eso es. Ahí está. Igual, sino que pues se aprecia que hay una rotación del polígono y también con un número, una cantidad diferente de raíces, por ejemplo 7, ¿vale? 7, ahí está, ¿no? Este es el otro, son los otros vértices del polígono cuando se piden 7 raíces. Y este es el código del programita que estamos, con el que estamos trabajando actualmente. Bien. Entonces aquí pues hemos utilizado lo que les había explicado, ¿dónde está? Aquí en esta parte. Pero también les había dicho pues que como que si bien es cierto, esto es interesante, es útil, en algunos programas pues resulta fundamental conocer esto, pero tampoco debemos tomarlo como que se va a utilizar en gran medida o que va a servir en programas de gran envergadura, de tal manera que quizá pues utilicemos tantos subíndices que se genera una tremenda confusión. De repente tendríamos que usar por acá otros subíndices más. Entonces, eso más bien complicaría el programa. Y por ese motivo es que pues quiero explicarles que este programita, que ya lo vieron aquí así, lo podemos realizar de la siguiente manera. Voy a copiar, miren que equivale copiar, seleccionar todo y usar control C, o también seleccionar la celda, acá se dan cuenta en la parte derecha, y presionar control C, como si estuvieran en Word, y nos vamos para acá, pegamos control V. Entonces voy a dejar todo igual, voy a llamarle NRC2 para diferenciarlo del anterior, y aquí voy a cambiar esta parte. Les voy a enseñar que eso también se puede hacer así con programación basada en reglas.
Y para eso hay que ver este detalle de aquí, miren. Recuerden ustedes que voy a llevarme esto acá. Tengan en mente esto y recuerden acá, voy a colocar aquí. Recuerden ustedes que los elementos de la solución, de toda la solución, ahí está, mejor, eso es, ahí está mejor. Los elementos de la solución, pues que está de vuelta, digamos así, como una expresión cuyo head dominante es list, es esta lista que selecciono aquí, que también se coloca en verde acá, como ustedes ven. Los elementos son de esta forma, miren ustedes, ¿no? Tienen llaves y W menos mayor, que es el rule, y el número complejo. Entonces yo aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que haga un cambio. Esto ya hemos utilizado algo de esto en algunos ejemplos previos, en los vídeos previos. Entonces, que a Sol le haga el siguiente cambio, donde encuentre llaves W, le coloco W aquí porque W es común en todas estas sublistas, así que W, y acá un número, bueno, utilizo una variable C con un subguión. Este subguión indica pues que el C no va a ser un valor fijo como el W, ¿no? W, que se repite. El C es porque pues con el subguión para indicar que puede ser un número complejo, luego puede ser otro cualquiera y otro cualquiera y así sucesivamente. Luego utilizo dos puntos mayor para indicar qué cambio se debe realizar. Y pues le digo que esto lo ponga así. También con llaves, pero parte real del complejo, porque ya el W ya lo queremos, es justamente por eso que utilizamos nosotros el 1, creo, a ver si 1, y luego 2, ¿no? Porque queremos quedarnos con el número complejo, entonces acá, y luego le aplicamos el real, entonces aquí solamente le estamos indicando que haga real de ese complejo, imaginario de ese complejo. Entonces, prácticamente le estamos diciendo que realice una transformación, que a todo aquello que encuentre así en esta forma, lo transforme en algo como lo que está acá, ¿no? O sea, es como que aquí le dijésemos esto así, ahí, ¿ven? Y todavía más si es que lo aplico a la solución completa, ahí. O sea, automáticamente, ya sin crear una tabla, a ver, me voy a dar un tiempito acá rápidamente. A ver, vamos a ver. Para explicar esto un poco más. Aquí está el Sol, me voy a ubicar aquí. Entonces, aquí no n, sino 5 y ahí está. Entonces, cuando yo hago el table real de Sol y todo lo que les expliqué antes, de I hasta 5, porque aquí pues son 5 nada más, entonces me devuelve, ya no, miren ustedes, esto acá como complejo, sino como pares ordenados. Entonces acá igual, pero pues ustedes se darán cuenta que es una forma más sencilla, ¿no? Ya no genero un table, sino allí mismo le indico que haga esa transformación, que lo que está como W, flecha complejo, y entre llaves, lo devuelva también entre llaves, pero dándome nada más la parte real e imaginaria del complejo como pares ordenados. ¿Bien? Eso es lo que está aconteciendo aquí en el interior del programa. Entonces ejecuto y ahora pruebo con este ejemplo. Copio, como ustedes se dan cuenta, con control C, acá pego, le cambio NCR2 porque estoy utilizando este segundo programa que acabo de implementar y ahí está, igualito, devuelve la misma respuesta. Entonces hay formas por lo general más sencillas de trabajar
que estar utilizando esta forma de invocar las partes de una expresión. Pero con eso no quiero decir que esto sea inútil. Es útil también en algunos casos, pero obviamente hay formas más potentes y simplificadas de hacer operaciones como esta. Quizá no en todos los casos, pero sí en varios casos, o muchos casos, o la mayoría de casos, tal vez podría decir. Bueno, entonces, espero pues que hayan comprendido esta parte y les voy a dejar un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Van a crear un programita dado esto, dada una expresión como por ejemplo 2 menor que x menor o igual que 3, me devuelva una forma rudimentaria de intervalo. Por decir, si yo digito, vamos a llamarlo el comando toInterval, a ver si es que no existe en matemática, porque si no va a haber problema. No, mientras esté en azul quiere decir que no existe. Miren ustedes, si yo le borro aquí, esto que está en negrito indica que sí existe un comando interval en matemática. Entonces nos metemos allí. Vamos a usar toInterval. Bueno, para decir que lo transforme a intervalo. En matemática, bueno, es necesario que les explique acá también esto. Selecciono interval, F1, trae un comando para interval B. Ya ustedes pueden leer un poco con respecto a qué se puede trabajar con ese comando. Lo voy a dejar allí. Entonces, toInterval, aquí obviamente no van a escribir así, sino que podrían ponerle como variable xp por decirlo, o inec. Creo que inec es más adecuado. 2 puntos igual. Y acá su module. Ok. Sus variables locales. Ahí está. Variables locales aquí, la comita y luego las operaciones que tengan que realizar. Entonces, cuando yo escriba toInterval, y la inecuación sea, por ejemplo, 2 menor que x menor o igual que 3, y haga Shift Enter, aquí no voy a hacer Shift Enter porque no me va a devolver nada, ya que todavía no he escrito ningún programa. Me devuelva, por ejemplo, así, interval, acá está, interval, open, así creo que lo hice con los chicos, sí creo que sí, o le puse llaves, bueno, igual es open 2, bueno, para el caso de la ejemplificación que quiero hacer, pues es igual, close 3, ¿no? Por decir, así. O sea, con esto estamos queriendo decir pues que se trata de un intervalo abierto en 2 y cerrado en 3. Si yo ingresase toInterval menos 4 menor o igual, así, entonces que me devuelva interval acá, close sería menos 4. Pues ese es el reto. ¿Qué van a tener que utilizar? Pues tienen que utilizar full form. ¿Full form para qué? Para saber, pues, aquí por ejemplo hay una ecuación, miren. Para saber cómo es que el núcleo entiende esto y cómo es que van a indicar que se realice una transformación. Quiero que utilicen el full form para ver cómo es que el núcleo recibe o interpreta esto de aquí, la inecuación, y que utilicen esto de acá, una regla de transformación. Una vez que saben la forma, así como lo he hecho yo acá, investigué qué forma tenía. Bueno, aquí lo hice tomando las partes, no quiero que hagan eso, sino que una vez que conocen la forma de la estructura, entonces utilicen una regla para indicar una transformación que se tiene que hacer
y que en lugar de que aparezca esto, pues aparezca lo de acá. Bien, bueno, igual lo voy a explicar en la solución en el siguiente video. Nos vemos hasta el otro video.